Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, para hablar de un tema de mucha actualidad. La intolerancia en las vías de Cali, una amenaza cotidiana. ¿Qué está pasando con las infracciones, con la anarquía vial y la respuesta institucional, los operativos? Y en medio de todo esto, casi siempre el resultado son agresiones a los agentes de tránsito. Para hablar de este tema, tenemos dos invitados muy especiales. La profesora Mildred Arias, que es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, profesora de cátedra en Univalle, y la Javeriana, experta en temas de gestión pública, pero además fue jefe de la Oficina de Contravenciones de la Secretaría de Movilidad en Cali, por lo cual sabe de qué estamos hablando. Y el profesor Álvaro Cristiano Valcárcel es licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, también es teólogo de la Universidad Javeriana, especialista en resolución pacífica de conflictos y educador, abogado también. Profesor, bienvenido. Buenas noches, Gildardo. Profesora Mildred, bienvenida. Gildardo, muchísimas gracias, como siempre, muy complacida de estar con ustedes. Muchas gracias. Los invito a ver, antes de entrar en materia, el BTR que han preparado los integrantes de nuestro equipo de producción. Insultos, agresiones entre conductores, agresiones a autoridades de movilidad, infracciones de tránsito y una cultura de sálvese quien pueda se han convertido en la cotidianidad en las vías de Cali, ciudad que ha visto crecer de forma preocupante la intolerancia en las vías. Ya sean las avenidas principales y barrios residenciales, es común presenciar discusiones acaloradas entre conductores, gestos ofensivos, exceso de velocidad y la imposición de fuerza en lugar del respeto, en lo que debería ser un espacio compartido para movilizarse con seguridad, se convierte en terreno de confrontación, donde las agresiones a representantes de la autoridad se hacen muy usuales. Hasta mayo del 2025, la Secretaría de Movilidad había reportado 30 agresiones a agentes de tránsito en medio de sus funciones. ¿Por qué resulta tan compleja la convivencia en las vías de Cali? Son muchas las justificaciones para cada acto de intolerancia y respeto a las normas de tránsito, pero justificar no es suficiente ante las consecuencias que este tipo de acciones genera, llegando incluso a la pérdida de vidas. Hoy en Contacto, intolerancia en las vías de Cali, una amenaza cotidiana. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en contacto del canal Univalle TV y Univalle Estéreo. Hablamos esta noche de la intolerancia en las vías de Cali, una amenaza cotidiana. Bueno, la génesis, ¿cómo llegamos a todo esto? A estos niveles de anarquía en las calles de Cali. ¿Cómo pasamos del civismo a la anarquía, profesora Mildred? Bueno, Gildardo, yo creo que todo es un proceso evolutivo. Es no una transformación, sino una deformación de nuestra sociedad. Yo siempre lo he dicho, el reflejo de la movilidad es el reflejo de la sociedad que tenemos. Y en ese orden, pues nuestra movilidad no es nada buena. Creo que somos voz populi a nivel nacional, lamentablemente. Yo creo que internacional también. También somos casos de malas prácticas y en ese sentido todos somos responsables, no solamente el sector público, sino también, por supuesto, el sector privado y la sociedad civil. Eso es. Es un tema que necesitamos abordar y por eso estamos aquí. Me encanta que lo tomemos, digamos, desde esa crítica constructiva, porque si no, pues realmente no vamos a llegar a ninguna visión de ciudad que es tan importante. Claro, profesor Álvaro Cristiano. Recorriendo uno Latinoamérica, es de las ciudades con mayor anarquía vial, con esa tendencia a incumplir las normas, a naturalizar ese incumplimiento de las mismas. Usted viaja desde México a Guayaquil y no encuentra una ciudad capital tan compleja en ese tipo de comportamientos. ¿Cuál es su percepción? Bueno, yo veo que Cali es una ciudad que no estaba preparada para los migrantes. Nosotros recibimos... Hay un componente ahí muy importante. Nosotros recibimos personas de muchos lugares del país y el suroccidente colombiano, Cali se convirtió pues en el eje fundamental. En la receptora incluso de esa migración. Y las personas vienen de zonas urbanas, ¿no?, de pequeños poblados, y no saben comportarse en el semáforo. Ninguno, por ejemplo, ha hecho curso para conducir ni una moto, ni mucho menos un vehículo. Pero se la entregan con 50.000 pesos. Y entonces, pues claro, las personas desconocen las normas, ¿no? Y por otro lado, también hemos visto que
Cali es una ciudad que institucionalizó el ir en contra de la norma. Y las autoridades, infortunadamente, también las incumplen. Entonces tú ves cómo un agente de tránsito no cumple las normas cuando va en la moto de él, ¿no? Se pasa por el andén, se sube, hasta le tumba uno el espejo, pues porque él se mete por la mitad Se del parquea en el carril del mío. Entonces empiezan a ver que las personas no encuentran tampoco en la autoridad un ejemplo a seguir. Entonces yo creo que esos son factores que han influido para que la ciudad vaya perdiendo ese espíritu cívico que nos caracterizaba. Profesora, hay quienes dicen que esa anarquía en las vías se potenció después del estallido social. Otros dicen que es herencia del narcotráfico. El profe Álvaro aporta un elemento muy importante y es la migración que ha sufrido la ciudad en los últimos 30 años. Bueno, yo creo, Gildardo, sin lugar a dudas que digamos que ese tiempo que estuvimos en pandemia, y esos son análisis no solamente pues nacionales, sino mundiales, todos sabemos que justamente en ese momento del COVID hubo unas restricciones a la movilidad. Y en ese sentido, el hecho de que la ciudadanía haya estado pues totalmente en casa, donde teníamos un pico y cédula para salir, en algunos momentos se pudo salir con vehículos y como no había el tráfico acostumbrado, entonces la gente pues seguía sin ningún... Libre. Exacto, Porque el rojo tampoco no había existía. autoridad en la calle. Exactamente, entonces todos los términos, digamos, de regulación del tráfico fueron detenidos, pues en el caso de la Oficina de Contravenciones nosotros levantamos términos en marzo y volvimos a activarlos en octubre. Recuerda toda la cantidad de comparendos que se acumularon, entonces fue todo un caos, sin lugar a dudas, y ese caos pues lo que hizo fue incrementar la cultura de la ilegalidad en nuestra ciudad. Y a eso tú le tienes que sumar el problema de transporte público de esta ciudad, como lo que le sucede a estas ciudades que crecen en población, como tú lo has dicho, Cali ha llegado a una cantidad de poblaciones, de migraciones, y en este orden nuestra ciudad, claro, es aparentemente de las grandes ciudades del país, pero no tenemos un sistema de transporte que pueda... que sea exacto, que eficiente. Eficiente, y la gente ha acudido a la comodidad que es comprar una moto, porque pues evidentemente es lo que les da la posibilidad de transportarse más rápidamente, y eso ha generado que si no se hacen cursos viales y como lo manda la ley, pues la gente no tiene ni idea de lo que es poner una direccional y demás. Entonces ahí estamos donde estamos en este punto, que parece que no tuviera, ¿sí?, un retorno a la civilidad. Es muy complicado porque yo creo que hemos en algunos momentos acudido a la zanahoria, en otros como este al garrote, pero no parece que las autoridades estén ganando la batalla y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, de cómo va el asunto, si estamos haciendo o no lo correcto para revertir esta situación. Pero, profesor Álvaro, la gente a veces se justifica con muchas frases. Mire que hay tantos huecos, mire que no dejan trabajar, ¿por qué no le ponen cuidado a otra cosa? ¿Usted cree que la falta de recursos puede estar asociada al incumplimiento de las normas o a querer justificar esa conducta? Pues la carencia de infraestructura adecuada influye muchísimo, claro que sí. Si no hay una señalización vial que sea consecuente a las exigencias de la norma, si nosotros encontramos que las calles están totalmente despedazadas, rotas, pues la movilidad también va a ser un problema. O sea, la parte de infraestructura me parece que sí tiene que la autoridad municipal ponerle la mano a esto, porque si no la movilidad se le va a convertir en una bomba de tiempo que va a reventar muchísimo peor, porque la gente quiere mayor velocidad para todo. Nosotros estamos hablando de ciudades que se aspiran y se esperan que se desarrollen en 15 minutos, pero pues usted con estos huecos y con esta infraestructura que tenemos, pues en 15 minutos no se mueve usted para ninguna parte. Recientemente un guarda de tránsito se cayó a un hueco y fue una imagen pues viral en Cali porque la misma autoridad, ni siquiera ellos se salvan del mal estado de algunas vías. Profesora, el mal comportamiento, la violación de las normas, parece lo hemos naturalizado. Los videos más virales en este momento son aquellos en los que los ciudadanos responden violentamente y le pegan a los guardas. Sí. Y en los comentarios usted puede ver el nivel de aceptación que tiene ese tipo de conductas en la ciudad. Claro, algunos pocos las reprochan, las condenan, piden que la autoridad continúe, pero la gran mayoría de personas terminan cuestionando a los guardas y casi que justificando esa agresión contra los funcionarios. Bueno,
Miren, yo creo que hay que partir de que las ciudades en general tienen retos en la planificación y el ordenamiento del territorio. Y en este sentido, hablar de la movilidad que implica tráfico y transporte requiere que haya digamos, una muy buena armonía, una conversación entre las diferentes secretarías, como lo decía Álvaro, la infraestructura, que tengamos unas buenas vías, unos buenos andenes, espacios públicos. Y claro, ese descontento generalizado de la gente que ve que no existen, digamos, estas condiciones óptimas, que adicional a eso, los temas de seguridad, porque aquí no estamos hablando de seguridad y convivencia, perdón, sí vamos a hablar de convivencia ciudadana, pero la seguridad es una percepción y la gente tiene miedo también de que los roben, de que los atraquen. Entonces son una cantidad de ingredientes y finalmente este tema de la movilidad está integrado a eso, a la infraestructura, a la seguridad, y la gente pues en quién ve, digamos, la forma de desquitarse, es con el agente de tránsito, porque recordemos que este servidor público no es un servidor público que tenga arma de dotación, es una persona que sencillamente tiene un uniforme, ¿sí?, que tiene un casco y que en ocasiones utilizan el casco para defenderse de las agresiones de los ciudadanos. Entonces, si tú ves una escena donde una autoridad coge un casco a pegarle a un ciudadano, pues también la gente, ¿qué se le va a quedar? ¿Que el ciudadano incumplió o que la autoridad se defendió? No, va a quedar la escena de que cogió un casco y le pegó y entonces que están haciendo, digamos, uso indebido del poder, el abuso del poder. Entonces es una situación muy difícil porque los agentes de tránsito son funcionarios públicos a los que hay que darles una muy buena capacitación y sobre todo esta pedagogía que es tan difícil en las calles. Claro que sí, estamos hablando esta noche de la intolerancia en las vías, una amenaza cotidiana. Bueno, profesor Álvaro, los comportamientos que se ven en las calles de Cali son cada vez más comunes. Posteriormente aparecen ciudadanos que piden perdón y que dicen estar arrepentidos de haberle pegado al funcionario, un poco asesorados, ustedes dos son abogados, un poco asesorados por sus defensores para mitigar el impacto de la conducta. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? En el tema de convivencia, en el tema incluso de salud mental, podría pensar uno. Lo que pasa es que encontramos nosotros que las personas quieren vengarse de la autoridad. O sea, cuando tú ves que el ciudadano no reconoce autoridad en el policía, en el agente de tránsito, pues estamos viendo es que él quiere vengarse porque lo ve como un igual que en muchas ocasiones también lo ha atropellado. Entonces, eso va a influir en la convivencia ciudadana de una manera muy marcada. Con la impotencia que se genera de alguien que quizás un repartidor salió a su día de trabajo y a las 8 de la mañana se encontró con un retén donde su motocicleta se queda, ¿no? Claro, las personas también justifican su acción porque ellos están trabajando. O sea, yo no he tenido plata para comprar... Sin cumplir las normas, pero trabajando. Sí, claro, no he tenido plata para comprar el SOAT. ¿Y qué sucede? Que ahora no me van a dejar trabajar para comprar el SOAT. Entonces, a veces uno encuentra que las personas en la vida cotidiana no reconocen en la norma una medida para la convivencia social o para el civismo, sino una medida represiva. Y por eso reaccionan de esa manera. Esta es una pregunta común, usted lo tocaba hace un rato, profesor Álvaro, y es desde qué punto además el ejemplo de los funcionarios públicos se convierte en una excusa o en un modelo a seguir. En la parte final de la administración de Jorge Iván Ospina, muchos decían, con un alcalde que está inmerso en temas de corrupción, ¿cómo vamos nosotros a respetar las normas? Posteriormente, ya en esta administración vino un escándalo generado por todo el tema de contravenciones y las multas que aparentemente las borraban mediante pagos a tramitadores y funcionarios. ¿Qué tanto influye eso en el imaginario de la gente para que encuentren una razón para decir, yo no pago multas, yo no tengo por qué comprar licencias y esos son corruptos? ¿Qué tanto puede jugar ese aspecto como medida de justificación en los infractores, profesora Mildred? Bueno, yo sí siempre he dicho que todo esto son temas de principios y valores que se inculcan desde casa. O sea, difícilmente una persona bien formada y educada en el sentido de la palabra, que vuelvo y digo principios y valores, no de formación profesional ni mucho menos,
pues sabe que si existen unas condiciones para las que ustedes pueden salir a movilizarse, en que si se incumplen ciertas normas y tiene, porque recordemos que la ley, ¿cómo es? La ignorancia de la ley no es excusa, ¿no, Álvaro? Entonces, Principio jurídico pues la gente tiene que saber que tiene que cumplir con esto, que si el liderazgo político, el liderazgo del Ejecutivo da o no ejemplo, es algo diferente, no significa que el ciudadano, porque imagínense ustedes entonces cuántos países ya un poco más civilizados han tenido también en algunos momentos desastrosos pues gobernantes, pero esa sociedad sigue siendo lo que es. España, por ejemplo. España es un caso que en este momento tiene una situación política muy compleja, controvertida, pero miren lo que sucedió pues en los momentos donde hay tragedias. Pero usted coge un taxi en el centro de Madrid y en 19 minutos están en el Barajas. Exactamente. ¿El tráfico funciona? Le voy a poner un ejemplo, Gildardo. Estaba yo en Alicante, que es una ciudad de un municipio mucho más pequeño que Cali, y vi de un momento a otro que llegó un agente de tránsito en su moto, lo paró en una intersección vial. Mira, a partir de ahí todo el mundo se desvió, nadie pitó, nadie alegó. El respeto por ese señor que representa autoridad. Un solo señor, con un cono, lo puso allí. Aquí necesitamos policía. No, aquí mejor dicho toca traer el ejército, porque entonces si no los ven con el fusil la gente no. Entonces yo sí creo que esas no son, pues digamos que es un tema, vuelvo y lo digo, de sociedad y de principios y valores. De años luz. Sí. Profesor Álvaro, sobre lo mismo, ¿cree usted que los temas de corrupción o la falta de ejemplo puedan influir en el comportamiento ciudadano? Yo creo que sí, pero también reconozco que es necesario más que el ejemplo, porque el funcionario público no requiere dar ejemplo. Yo, por ejemplo, soy profesor, pero le digo a los profesores míos, traten de no recargarse moralmente de dar ejemplo, porque uno no es nadie para que lo sigan. Pero sí es bien importante que la sociedad, las autoridades que tenemos son reflejo de la sociedad en la que estamos. Entonces sí nos falta, como decía Mildred, formar más en valores, pero ¿para dónde? Porque estamos hablando de las normas, y las normas no fueron construidas de forma colectiva, entonces las personas no se sienten identificadas con la norma. Cuando nosotros vemos que los secretarios de movilidad no tienen en cuenta los contextos de las comunidades y llegan y ahí cambian la circulación de una vía, cuando cambian de forma arbitraria el funcionamiento de los semáforos, no hay una concertación con la comunidad, pues claro, no se sienten representados e inmediatamente se van a ir en contra de la norma. Y la parte de buscar cómo salir del problema de manera fácil, que sería parte de la corrupción, estamos nosotros en una sociedad donde todo lo fácil nos gusta, ¿cierto? Lo más barato, buscar la economía, entre comillas, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos impreso como en nuestra forma de ser, que hay que cambiarlo, claro que sí, que requiere, más allá de una ética, es implicar a la sociedad en una construcción colectiva del ideario que se aspira y se espera de la sociedad. Sí. Mientras venga desde el buró, desde el escritorio del funcionario, va a ser bastante complejo y siempre vamos a encontrar resistencia y buscaremos la forma de evitar. Echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo se está abordando este tema? Es lo que vamos a hablar en el siguiente segmento, después de estos mensajes para patrocinadores. Estamos nuevamente en contacto del canal Univalle TV y Univalle Estéreo y hablamos de la intolerancia en las vías de Cali, una amenaza cotidiana. ¿Cómo están abordando las autoridades este tema? Ustedes hablaban hace un rato de cómo cada secretario llega con su estilo, hace un aprendizaje, le pone su impronta a su trabajo, experimenta con algunos cambios viales o con el estilo de los operativos, algunos más en el escritorio, otros más en la calle. Vamos a hablar entonces de lo que está pasando actualmente en la ciudad. Don Gustavo Orozco es el secretario de Movilidad y su estilo es estar en la calle, son los operativos, es quitarle a veces las llaves a los motociclistas. Yo no sé, inicialmente una pregunta para ambos, ¿cómo analizan ustedes el estilo de imponer autoridad que está llevando a las calles Gustavo Orozco como secretario de Movilidad, Mildred? Bueno, sin caer en subjetivismos, yo creo que es importante analizar el tema del actual secretario en este sentido. Y es que Cali, cuando se hacían encuestas con relación al tema de movilidad... pedía esto.
pedía básicamente, queremos que vuelva un secretario que fue también muy sonado en su momento. Alberto Haddad. Alberto Haddad, porque Haddad implicaba orden. El Mire sheriff. cómo es. Entonces la gente quiere orden, ¿vale? Entonces creo que él pues llega, porque recordemos que Alberto Haddad estaba de asesor del alcalde, Claro. no pudo ser secretario, y él llega a justamente ejecutar esta forma de ver la movilidad. Desde el punto de vista de la academia, y lo hablo ya, pues Después digamos... de un primer secretario que no representaba eso, ¿no? Ah, Era Wilmer claro, Tavares. porque es que Wilmer de todas maneras es un agente, es del cuerpo de agentes, lleva años y nunca nos olvidemos que Wilmer pertenecía siempre al despacho en lo que tenía que ver con Educación. convivencia, con educación. Entonces le costaba ser tan operativo y representar estos temas de autoridad, ¿no? Claro, por supuesto, pues él tenía otra mirada y una mirada, digamos, muy focalizada, ¿no? Pero cuando tú estudias movilidad, pues recordemos que, digamos que esa es mi experticia y en eso he tratado de que la gente se inscriba en estos diplomados que son, de hecho, de norma, de ley. Para tú trabajar en temas de movilidad tienes que tener conocimientos específicos en tránsito y en transporte. Claro. Y esto es todo un compendio normativo, es toda una integralidad de políticas Es un públicas. mundo distinto. Exacto, totalmente completo. Y pues no podemos abordar solamente un segmento, como tú lo has dicho, que es ir a la calle y sacar una llave de la Y moto. tomar fotos. Porque pues realmente esto va a generar, es todo, Una digamos, el reacción. efecto boomerang. Entonces creo que eso es lo que está pasando con el secretario. Hay una cantidad de críticas, no solamente de la ciudadanía, pues con todo lo que hemos visto, como tú lo has dicho, de pronto en videos y demás, sino también al interior, es decir, al interior de la Secretaría también hay una serie de quejas. Entonces creo que allí hay algo que hay que trabajar desde el gobierno del alcalde Alejandro Eder. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo cuando hablamos de principios y valores, de que se respeten las normas, porque esa es la base para que funcione una sociedad. Pero yo no sé el estilo. ¿Usted qué piensa, profe? El estilo del secretario Gustavo Orozco. O las formas. Esta generación está muy influenciada por los medios, ¿no? Y estamos en un mundo en donde los likes funcionan, ¿no? Y entonces a veces vivimos como en una puesta en escena. Sí, entonces a veces uno ve hasta dónde esto es un tanto el tratar de buscar una imagen a través de medios o una política pública seria en torno a la movilidad. Dicen algunos que el secretario, que ya fue candidato a la Cámara, tiene aspiraciones políticas, no sé si al Consejo, porque ya la Cámara de pronto por tiempo no le da, pero dicen que está consolidando un poco su imagen, que yo creo que ya por lo menos estar en boca de la gente lo ha logrado, para aspiraciones políticas futuras. No sé si sea eso, ¿no? Sí, pero tenemos el problema de que se está siendo efectivo en lo que está haciendo. El secretario hace parte de sus funciones el participar de estos operativos y de sustraer las llaves de una moto, o es una extralimitación de las funciones que tiene allí. Entonces uno tiene que mirar que zapatero a tus zapatos. Claro. Si bien es cierto, él es cabeza de la movilidad en la ciudad, pero no es su oficio Sí, hace el unos días regularlo. hace días lo vi corriendo, no tan veloz, pero sí lo vi corriendo detrás de un motociclista. Y después con el tema de las llaves. Entonces, esos temas de forma pueden para algunos desdibujar el propósito de fondo, que es hacer respetar las normas o recuperar el orden en las calles. O se busca otra cosa. Porque es que ese En es una el problema, ciudad en con una- tanta intolerancia, ¿no? Porque yo veo que no, que ese tipo de acciones lo que han hecho es boom publicitario, pero no ha mejorado la movilidad en la ciudad. O sea, no es una estrategia adecuada para la mejora de la movilidad en la ciudad. Más bien puede darle bastante like y bastantes seguidores en sus redes sociales, pero de ahí a hacer una política seria, unas estrategias serias para mejorar el problema de movilidad de la ciudad, no lo creo. Se debe combinar, usted que es educadora, Mildred, como Álvaro, ¿se debe combinar zanahoria y garrote en ese propósito? Sin lugar a dudas, claro que sí. Yo creo que en eso es un poco, digamos, el equilibrio, ¿no? La balanza. Partamos de lo normativo. Entonces, estos cargos que son técnicos y políticos, porque nunca nos olvidemos que el que es de libre nombramiento y remoción, que es el de confianza del gobernante, Tiene un padrino. pues tiene efectivamente un tema político, pero también nunca nos podemos olvidar de lo técnico. Claro. Y en Debe este cumplir con los sentido, requisitos para estar ahí. claro, está bien que, pues digamos, quieran seguir brillando, quieran lograr reconocimiento,
con un megáfono, con ponerse una chaqueta, salir a la vía, que la gente conozca, sepa quién es él, pero no nos podemos olvidar de lo que es realmente, como dices tú, la misionalidad del cargo, ¿no? Entonces, en ese orden, yo creo que ahí pues está fallando, sin lugar a dudas, y pues pueden haber indicadores positivos, Gildardo, porque los hay, y creo que hay que reconocer que hay 17 muertes, pues digamos, menos con relación al año pasado, pero también hay que buscar los factores del por qué ese indicador, ¿no? Entonces, y nunca nos olvidemos que hay bastantes indicadores en el plan de desarrollo de la ciudad de Cali con relación a la movilidad, y hay unos planes que también están orientados y que no se han hecho y no se han ejecutado. Sí, estamos en contacto y hablamos de la intolerancia en las vías, una amenaza cotidiana, con Álvaro Cristiano Valcárcel y la profesora Mildred Arias. Bueno, profesor Álvaro, aunque hay algunos indicadores favorables, ¿usted cree que debe dar un viraje el estilo, la manera como se están haciendo las cosas para recuperar el orden en las calles? Sí, yo considero que la ciudad tiene que volver a recuperar este civismo que nos caracterizaba. Y para ello sí se requiere una pedagogía institucional. Requerimos que empecemos desde los niños más pequeños en adelante. Antiguamente teníamos nosotros con la Secretaría de Tránsito el que los niños de noveno hicieran su periodo de alfabetización y los de 11, y ya esos programas se quitaron, ya no hay, entonces los muchachos tampoco tienen contacto con eso. Entonces sí es necesario empezar a sensibilizarnos nuevamente en torno a lo cívico, que Cali recupere esa identidad que tenía, que tanto trabajamos, que tanto pues hicieron los antepasados, porque ya llevamos más de 30 años que hemos venido en esa pérdida progresiva del sentido cívico de la ciudad. Y yo veo que lo que se hace en torno a la movilidad, bueno, lo que decía la profesora Mildred, hay que mirar si esos factores de dónde vienen, ¿verdad? ¿Por qué hay 17 muertes menos? Porque hay otros factores que también influyen en esto, no solo el que esté el secretario por ahí dando vueltas. Claro que sí. La policía debe acompañar a los guardas en los operativos en una ciudad como Cali, que ha demostrado también unos niveles altos de agresividad contra los funcionarios. Sin lugar a dudas, es necesario que la policía, porque vuelvo y lo digo, el tema de la movilidad tiene que ver con la convivencia. Entonces, recordemos que la convivencia hace parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia, y en ese sentido, pues debe ir totalmente armonizados, deben estar articulados, y se hace así y en la Conchinchina. Digo, discúlpeme pues la palabra, pero es que yo necesito que la gente también comprenda que esto no son caprichos. Claro que ya vuelvo y lo digo, hay naciones que tienen gente, pues digamos, ciudadanos mucho más conscientes. Tú vas a Estados Unidos y tú no te vas a poner a jugar con una autoridad porque te van a sacar una taser y te la van a poner en el cuello. Entonces nosotros... Pero también llama la atención que esos ciudadanos que aquí violan las normas, allá se portan bien porque le temen a ese rigor. Sí. Espectacular, claro que sí, nos subimos a un avión y nos cambia totalmente la mentalidad del chip, entonces eso sí indica que tenemos una situación que abordar en nuestro país y tiene que ver con un tema que no es solamente de movilidad, sino también de seguridad y de convivencia. Y en ese orden, pues yo creo que también, como lo decíamos aquí, el garrote y la zanahoria son importantes, Gildardo, porque es que finalmente no nos olvidemos que el Código de Tránsito, ante todos sus principios orientadores, son la educación, como lo decía Álvaro, educación que incluso las altas cortes salieron hace poco, salió una sentencia donde es necesario el tema de la seguridad vial seguir pues enseñándolo. Y claro, el código también es represivo, tiene sanciones, pero primero tienes que educar, ¿sí? Eso es. Estamos en contacto del canal Univalle TV y Univalle Estéreo, nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya seguimos con esta discusión sobre intolerancia en las vías, una amenaza cotidiana. Estamos nuevamente en contacto del canal Univalle TV, Univalle Estéreo, y hablamos de la intolerancia en las vías de Cali, una amenaza cotidiana, desde lo propositivo, desde mostrar soluciones que nacen casi siempre en la academia, en los estudiosos de estos temas. ¿Qué podríamos proponer para los problemas de movilidad que tiene Cali, Álvaro? Yo creo que programas de justicia restaurativa nos podrían solucionar un poquito el problema. Si bien es cierto, las medidas represivas son necesarias, porque a veces las personas, cuando no hay un mecanismo coercitivo, pues como que no cuando no hay multa o castigo, no nos Sí, tocamos. No. Pero también que haya, por ejemplo, brigadas sociales, que la persona, el infractor,
listo, usted no tiene, pero tiene que hacer una campaña comunitaria, tiene que ir a hacer aseo en su barrio, tiene que ir a hacer alguna cosa social. Yo creo que eso ayudaría muchísimo, porque vincula a las personas al desarrollo de su comunidad, así sea la fuerza. Pero nosotros aquí no tenemos una justicia restaurativa, sino simplemente pague el comparendo, pague la multa, y si no, pues los impuestos y los intereses. Todo lo resolvemos con plata. Mildred, usted estuvo al interior de la Secretaría, en el área de contravenciones. ¿Qué propondría usted para hacer una Secretaría y una labor de la movilidad más eficiente? Bueno, lo claro, Gildardo, es que, digamos, como está estructurado el acuerdo que pues reorganizó el municipio, dejó una secretaría con una serie de, digamos, amenazas, retos, dificultades que hay que solventar. Entonces, en su momento, yo pues estuve allí en el 2020 hasta el 2021, yo hice una comparación entre lo que es la Secretaría de Movilidad de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla con relación a Cali, y pues estamos muy atrás. Nada más el hecho de la forma. Y eso también se refleja en las calles, ¿no? Claro, si tú tienes una organización justamente donde tienes pues un pie de fuerza que ustedes han visto que desde que llegó este nuevo gobierno pues han empezado a incrementar y llegaron nuevos agentes y demás, eso es solo una parte de la movilidad, ¿sí? Que es el que está en vía. Pero al interior también la Secretaría requiere pues obviamente un tema que tiene que ver con los inspectores de tránsito, que son los que le resuelven esos temas al ciudadano. Entonces los ciudadanos mandan derechos de petición, por ejemplo, a la Secretaría y allí se quedan. Cuando yo recibí esa oficina, quiero contarles que me dijeron, ay, eso es una papa caliente, hay 12.000 orfeos. Ustedes saben lo que significa 12.000 derechos de petición sin contestar, y cuando miramos las vigencias de los últimos 2 gobiernos sin contestar 12.000 orfeos, llega la pandemia, se van incrementando a 15.000 y luego logramos hacer un plan de descongestión para darles solución a los ciudadanos y dejarlo en 0. Y entonces hicimos una gestión importantísima que luego se volvió un tema de tutelas. Entonces se nos vinieron todas las tutelas, pero es así. O sea, hay que darle solución. La gente tiene, digamos, inconformismos con el tema económico, con las sanciones. Entonces hay que hacer todo una reingeniería al interior de la Secretaría. ¿Hay talanqueras al interior de la Secretaría que no dejan avanzar esos procesos en algunas ocasiones, Mildred? Sí, por supuesto. Claro que sí, es que yo creo que todo parte de que el talento humano es muy reducido. Es una secretaría que tiene unas subsecretarías y unas oficinas, y eso implica pues que necesita unas mayores fortalezas en esa reorganización, y yo creo que eso se va viendo pues y va aflorando, ¿no? En otras cosas. Es muy difícil de pronto explicarle a la ciudadanía aquí lo que implica estar al interior del Ejecutivo, pero yo creo que hay siempre hay unas buenas intenciones, pero pues como decía, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Sí. Álvaro, usted ha liderado procesos educativos allá en Potrero Grande, en el oriente de Cali. Y ahí yo creo que es un medidor para saber qué piensan los niños y jóvenes de todo esto. ¿Dónde surge esa anarquía, ese tema de no cumplir las normas? ¿Cómo ven a la autoridad? Lo que pasa es que las generaciones han cambiado muchísimo. La pandemia marcó en la nueva generación una insatisfacción por la vida. Entonces encontramos nosotros que plantearle a un muchacho de 12, 13, 14, 15 años un proyecto de vida, él dice, pero ¿cómo para qué? Si en cualquier momento viene otra pandemia y me mata. O sea, yo necesito vivir, yo necesito experimentar. La expectativa de las aquí y el ahora. La expectativa de las personas se redujo a partir de la pandemia, y eso lo lleva a que viva de manera rápida, y rápida hace también la movilidad. Con adrenalina. Entonces un muchacho quiere una moto y un muchacho quiere andar a toda mecha en esa moto. ¿Por qué? Pues porque necesita vivir rápido, experimentar rápido. Entonces, ¿la movilidad se ve afectada? Pues obviamente sí. ¿Por qué? Pues porque el muchachito está a toda velocidad. ¿Por qué? Porque su expectativa de vida se redujo. Nadie piensa ya llegar a los 90 años. Entonces uno dice, cuando tú le preguntas a una persona, tú tienes un plan de pensión, dice, ¿pero para qué? ¿Para qué si eso yo no llego? Estamos en la reforma pensional, ¿pero para qué si eso uno no va a ver eso? O sea, la expectativa de vida se redujo a partir de la pandemia. Y eso hizo que los muchachos pues viviesen de manera mucho más ágil. Ahora, cuando uno los ve, todo lo que la persona quiere tiene que ver con la velocidad. Entonces quieren andar en motos a una alta velocidad, hacer piques por toda parte. Sí, entran en internet videos muy cortos. Tirarse de parapentes, o sea, todo tiene que ver con la velocidad.
Y cuando vemos la autoridad, nosotros nos enfrentamos, como decía el profesor Mocus, a una generación que no tiene ley, no hay una legislación que regule a los menores, que sea severa, que pueda hacer una legislación que sea significativa para ellos. No, ellos saben que a mí nadie me pueden hacer porque pues no hay ley para ellos, que la autoridad desde su casa se perdió, a ellos no los manda nadie, está la abuelita, que es la cuidadora, o el abuelito o el tío que Padre es el cuidador. ausente. Y entonces, claro, el niñito no sabe a quién hacerle caso. Entonces no tiene ley, no tiene autoridad. Y algo bien importante, la generación contemporánea perdió el sentido de Dios, no quiere a Dios, no lo conocen, no les interesa. Una sociedad sin autoridad, sin ley y sin Dios, pues tiene estas consecuencias. Y el eso caldo de afecta cultivo para lo que estamos viendo en las para calles. lo que estamos viendo. Entonces, los niños y las niñas, para educarlos en torno a la movilidad se requiere tocar estos hilos para que la persona pueda construir una ciudad mucho más cívica. ¿Por qué? Porque usted tiene que dejar algo para la generación que sigue. Pero dice, ¿cuál generación se llama va a morir? Pues ahí está, digamos, la mirada en una zona vulnerable de la ciudad, en una zona también problemática desde el punto de vista de movilidad, porque es en La Casona, en Cuatro Esquinas, en el Diamante, en el sector de Meléndez, en Terrón Colorado, donde, digamos, se potencia esa anarquía que vemos en las vías, profesora. Sí, Gilardo, yo creo que pues Álvaro nos ha dado una radiografía Sí, increíble, muy interesante. ha tocado unos temas pues que se salen, digamos, de esa órbita jurídica y técnica, pero súper necesaria. Yo creo que es complejo porque fuera de eso tú haces comparaciones o otros países y estamos hablando también de jóvenes, claro, en otras circunstancias, no con esas vulnerabilidades que tenemos aquí, incluso pues en el Pacífico colombiano, pero pues la ciudad que es la nuestra, que es la ciudad de Cali, donde tenemos toda esa migración pacífico y demás. Yo creo que son ciudades muy fragmentadas, ¿no? Es decir, la Cali del distrito, lo que tú dices, la Cali de Terrón Colorado, la Cali de la Comuna 18, donde está Meléndez, pero si tú vas viendo todo ese, digamos, pues hay algo en común. Mixtura. Y lo común es que no hay transporte público eficiente, seguro, ¿sí? Y entonces tienen que, pues, encontrar, vuelvo y lo digo, los medios para poder salir. En otros países, pues, un joven, claro, pues tiene transporte público, ya ni siquiera piensan en comprar carro, porque ¿para qué carro? Si ya tiene transporte público, metro, autobuses, no le ven la necesidad. Y cuando de verdad deciden tener un vehículo, que generalmente es, vuelvo y lo digo, un carro, no una moto, saben que tienen que sacar esa licencia con mucho esfuerzo, saben que tienen que pagar un seguro, ¿sí? Entonces, miren toda la cantidad de políticas y normativas que la gente está dispuesta Saben que no lo a pueden asumir. parquear en el centro de una ciudad, No. porque ahí es más costoso el parqueadero y porque es prohibido. Exacto. Y eso hace que los carros, que las personas eviten ir en carro al centro de las ciudades, pero se mueven en un transporte eficiente. Exacto. Entonces yo creería que hay que buscar la forma de que esta sociedad pues encuentre el por qué es mejor moverse activamente. Entonces miremos nada más los temas de salud, ¿sí? No vamos a hablar de lo físico, pues, de es que allá son más delgados. No, es un tema de lo saludable. Es claro, allá la gente empieza a caminar, va y busca el autobús. Acá no, acá salimos de la casa, prendemos, ¿cierto?, el carro y lo que tú dices, la agilidad, la rapidez, pero realmente pues tocará ver por dónde le entramos a estas nuevas generaciones, así sea a través del tema del cuidado, ¿cierto?, estético, pero hay que encontrar la forma, ¿sí? Y otra cosa, nunca se comprometen los políticos con estos temas porque usted sabe la dificultad que también se tiene en materia de votación. Entonces hay temas muy sensibles que tienen un costo político, que son impopulares. Prefieren no tocarlo, así es. Estamos en contacto del canal Univalle TV y Univalle Estéreo. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya volvemos con las conclusiones de nuestros invitados. Estamos nuevamente en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos de la intolerancia en las vías de Cali, una amenaza cotidiana. Los funcionarios agredidos por los guardas, perdón, por los ciudadanos, los guardas agredidos por los infractores. ¿Cómo puede incidir eso en el comportamiento futuro de esos guardas? Algunos, hace unos días se quejaba un grupo de abogados porque decían que había desigualdad en los procedimientos
Si dos guardas están en un operativo y ven a dos hombres en moto sin casco por el carril del mío, no los paran. Pero si ven al adulto mayor que va en pico y placa al supermercado, le imponen el comparendo. Y hablan entonces de esa desigualdad que se genera por el temor de los mismos funcionarios, Mildred. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que es muy difícil para los agentes de tránsito. Cuando están solos, ¿no? Pues decir, bueno, claro, es mucho más fácil parar a la señora, sí, al adulto familia mayor, como quien dice, no, es que este sí viene a Aquí completamos molestar. la cuota. Bueno, y esa es otra situación difícil porque la gente tiene en su mente Esa eso, ¿no? percepción. Que esas multas son para pagar el salario de ellos, lo cual sería totalmente ilegal porque pues son partidas que tienen unas destinaciones específicas. Y en ese sentido yo creo que cuando la gente conoce, que eso también tiene que ver mucho con gobierno abierto, con transparencia, cuando la gente comprende la funcionalidad, de pronto puede ser mucho más fácil. Pero yo creo que un agente hay que entender lo que es una persona que tiene familia, que tiene una esposa que lo está esperando. Bueno, estamos hablando también, hay mujeres en la calle, mira que a las mujeres también las han agredido. Entonces, es una situación donde hay que urgentemente ver la manera de poder sacar adelante este tipo de cuerpo, ¿sí? de gobierno, porque recordemos que en pandemia, en estallido social, los agentes estuvieron los primeros 2 o 3 días cuando empezaron las marchas, y a partir de allí Se guardaron. se guardaron. Claro, porque Entonces se es un salvaban tema de ser golpeados. claro, es un tema de seguridad de ellos mismos, de su propia protección personal. Álvaro, y ese tema de la desigualdad que puede generar el miedo de los funcionarios. Volvemos al tema de la fuerza, ¿no? Entonces por eso necesitan al policía al lado con el bolillo y con el arma, pues para que esté allí. Pero yo considero que la confrontación es fatal. Cuando el ciudadano está detenido, lo detuvieron en su moto, que porque va con X situación, y el otro lo confronta. Es que el problema es la confrontación y es lo que hace que el ciudadano se venga a iguales, ¿no? Porque él tampoco adopta una posición de autoridad, sino se siente, en el otro ve la revancha, ve el otro como contendor. Entonces, él no se ubica como autoridad, sino se ubica como igual. Entonces, nos agarramos los dos y véngase a trompadas, o sea, porque los videos muestran cómo él igual le responde. Entonces, si él se ubica como autoridad, no minimizaría el efecto. Pero como él se coloca en un mundo de iguales, pues el otro lo irrespeta. Entonces, por eso la autoridad también, ellos infringen la norma en la medida en que no son autoridad. La autoridad hay que aplicarla, quiérase o no se quiera. En el colegio a mí todos me dicen Álvaro, nadie me dice rector, pero depende del tono, ¿eh? Claro, porque el tono es determinante. O sea, ese Álvaro, perdón, ¿es por cariño o es porque quiere pasar por encima? Porque yo soy el rector, o sea, yo soy la cabeza. Entonces la autoridad se debe aplicar y se debe llevar a cabo. Lo que pasa es que no puedo yo colocarme en un mundo de iguales. No debes estar en un mundo de iguales. Y esa es una falla de los funcionarios, en este caso, que van como iguales. Entonces el otro bájese y se arremanga y véngase, ¿no? Pues ¿cómo así que véngase? Y luego, cuando están acompañados, se les tiran 3 o 4, pues para, ay, que no lo deberían hacer. No, tiene que haber otros mecanismos. Tómenle la placa, hágale el seguimiento, ¿sí? Vayan a la casa del infractor y quítenle hasta la camisa. Pero no se enfrente de esa manera en el lugar, porque está colocándose en un plano de igualdad. La gran mayoría de conflictos surgen con motociclistas. En una ciudad de muchas motos, como alternativa a la deficiencia del transporte masivo. Usted lo decía, Mildred, muy acertadamente. ¿Qué hacer para detener esa población creciente de motos, quizá el pico y placa, que resulta siendo una medida impopular y de pronto no tan fructífera en lo político? Sí, pues yo creo que siempre ha habido digamos, ese dilema de aplicarles o no el pico y placa, porque los sistemas semiautomáticos, que son las fotodetecciones, tienen la posibilidad de pues hacerlo. Generar control. Aún así, ustedes observan cómo las motos tienen la placa atrás. Incluso le ponen la mano atrás, ¿sí? Entonces, el parrillero ayuda a tapar. Exacto. Entonces, eso también implica que, recordemos que también la normatividad ha cambiado, donde hay que individualizar al propietario. Entonces, que si le grabamos la cara, ¿no? O sea, es que esto ya han habido debates, incluso internacionales. En Estados Unidos no se permite grabación, ¿sí?, de tu rostro facial. Entonces,
tantos derechos y tantas garantías también son complejas. Yo creo que las motos sí se le tiene que regular, ¿sí? Y en ese sentido, pues implica que si tú vas a tener un vehículo que es mucho más riesgoso que un automotor, pues digamos, de 4 ruedas, pues tendrás que pagar seguros más altos, pero aquí pues eso no, por ahora no va a pasar, ¿sí? El SOAT, y con eso yo creo que es suficiente. Recuerdo mucho que en campañas políticas estos grupos de motociclistas piden incluso que que les garanticen que no les vayan a cobrar los impuestos, por ejemplo, cuando salen de la ciudad, que tienen que pagar este peaje y demás, pero todo el que ruede y todo el que desgaste la vía tiene que pagar, es decir, todo el que hace uso del sistema, digamos, vial, pues tiene que pagar. Entonces yo creo que sí, hay mucho que hacer con las motos, no solamente la medida del pico y placa, sino otras, pero pues habría que estudiarlo. Claro. Y ahora sigamos con las conclusiones de nuestros 2 invitados. Álvaro. Bueno, para mí la educación es fundamental, que nosotros busquemos brigadas, campañas educativas a todo nivel. Y como también veníamos apuntando, unas medidas represivas que son necesarias. El mecanismo coercitivo es necesario, pero que sea real. ¿Cierto? Que también hayan unos filtros mucho más exigentes. Menos para el auditorio, más para... efectividad. Para la porque posteridad. Es que nosotros vemos que la gente va y paga una multa, sí, pero hay funcionarios que las bajan, las quitan, las borran. Entonces, buscar también... ¿Eso seguirá pasando? Que esas fugas no estén. Yo creo que sí, porque aquí tenemos funcionarios que son contratados a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses. Esa contratación tampoco es muy buena. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Entonces, él tiene que aprovechar el tiempo que esté ahí. ¿Por qué? Porque así llegó. Entonces, cuando tú ves que el funcionario está ahí pues de paso por 3 meses, No y le va a importa quedar nada 4, la entidad para la que trabaja. Claro. y que queda 4 meses por fuera, pues él tiene que ver qué hace para resolver su sancocho. Entonces, también eso influye la forma como se contratan los funcionarios en la Secretaría, que sean mucho más permanentes, para que se puedan comprometer con la movilidad de la ciudad, con Con un proyecto a largo plazo. social de la sociedad. Sí, Sí. porque si no, no podríamos. Mildred, su conclusión. Bueno, yo reitero, sí, por supuesto, la cultura de la legalidad, y eso implica toda una reorganización, sí, vuelvo y lo digo, una reingeniería desde el interior. No podemos tener hacia afuera, hacia la ciudadanía, pues controles eficientes si no tenemos una organización interna. Es importantísimo que pues quienes estén allí liderando esos procesos, yo sí soy de las que cree que el ejemplo educa. Lo decía Álvaro, si tú te pones al igual, si tienes unas connotaciones pues de emperador, pues sencillamente la gente siempre va a estar en contra de quien pues esté con el ánimo de enseñar, de educar. Nosotros necesitamos gente que gobierne y que, digamos, lidere estos procesos con más empatía. Tenemos situaciones, por supuesto, de informalidad en nuestra ciudad muy grandes. El fenómeno de la informalidad, y no solamente hablamos de las motos, sino también de otros vehículos, pero también esto implica que hay gente que no tiene las condiciones en transporte. Entonces, miren ustedes que vuelvo y lo digo, es un tema del mío, de Metrocali, es un tema que tiene que ver con seguridad, es un tema que tiene que ver con infraestructura. Es decir, es todo un andamiaje que está andando, cojeando, porque pues no están armonizados y no van, digamos, con líneas claras y estrategias específicas para poder ejecutar esas metas. ¿Les han puesto a ustedes comparendos en los últimos meses? No, yo creo que hace años a mí no me ponen un comparendo. ¿Se cuida usted Sí, de los por semáforos, de la velocidad, supuesto, ¿no? Y de las pues, cámaras? me sorprende, de hecho, sí, a ver en cada semáforo, las motos no saben qué es lo rojo, ¿no? Eso no, esa luz roja no saben para qué No se es. respeta. ¿Y a usted, Sí. Álvaro, cómo le va con los comparendos? Me colocaron uno Ay, porque venía, claro, porque confía- venía, confía. la señal estaba 50 kilómetros y a 100 metros 30 y habían colocado provisional. Yo les dije, venga, ¿y esto por qué lo hicieron? No, porque así está. Y estaban las cámaras y todo. Y yo dije, pero si es que está a 50 kilómetros pero toda sí. la vía. Sí hay puntos Entonces así. fue un punto que Ocurre no, incluso en la que eso- antigua vía Jumbo. Sí. Pasa eso antes de un colegio. Pero bueno, quiero agradecerles a los dos por aportar con ideas, con opiniones y propuestas
en este tema tan coyuntural para la ciudad, la intolerancia en las vías, una amenaza cotidiana. Profesora Mildred, gracias por su tiempo. Gracias, Gildardo, y gracias, Álvaro, pues por este espacio. Chévere. Profesor Álvaro, gracias. Gracias por la invitación y pues muy dispuesto, me dio gusto en verte. Volveremos la próxima semana con otro tema de interés para nuestros oyentes y televidentes y los esperaremos aquí en Contacto. Hasta entonces.